Nosotros como comunidad que guardamos Shabbat, pues damos la despedida de lo que es el Shabbat a través de un estudio. Pero como ya hemos dado las Haftarás, que es el estudio de los profetas, en todos los años anteriores, pues estamos estudiando ahorita Proverbios. Entonces, Proverbios es un estudio muy interesante porque a través de conceptos que son estos mismos proverbios, nos va enseñando la forma en que debemos vivir, cómo debemos vivir, la manera en que debemos hacerlo. Y vamos a encontrar que en muchos de ellos hay verdades que a primera vista no se ven, pero que a través de que vamos estudiando y vamos encontrando más a fondo, vamos descubriendo lo que Dios tiene para nosotros. Algo que tiene el estudio de Proverbios y que nosotros como creyentes, inclusive en nuestras casas cuando estamos estudiándolo, debemos ver es que es práctico. Proverbios es un estudio práctico de la palabra. Nada de lo que vas a ver en el estudio de Proverbios tiene que ver con mucha teoría, sino a la práctica. Tú vas a ver que son un montón de, ¿cómo se llama?, de situaciones que van a mostrar lo que debemos y lo que no hacer. Y en muchas de ellas, a mí me ha pasado que me veo reflejado. Y yo digo, wow, esto no debo hacerlo, porque ya me di cuenta que no debo hacerlo. Pero lo estaba haciendo en el pasado, ¿no? O aún inclusive, estando ya como creyente, uy, esto se me sigue escapando todavía. Pero el objetivo de que estudiemos Proverbios es ese, que nosotros podamos ver la manera en que el Señor nos enseña qué es lo que está bien y qué es lo que no, para entonces poder ir limando y poder ir mejorando cada día y poder ir caminando, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Pues el que fue, el único que ha sido perfecto y que es ejemplo, que ese es Jesucristo, Yehoshua, ¿no? Como en su nombre original es, ¿no? Yehoshua HaMashiach, el Cristo. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de Proverbios. Vamos a leer el libro de Proverbios, va por capítulos. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es que para que no sea tan tedioso y tan largo el capítulo entero de Proverbios, porque estudiar proverbio por proverbio, 24, 30 proverbios, se vuelve bastante fuerte, porque no solamente es leerlos, sino explicarlos y inclusive hasta razonarlos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues el capítulo lo partimos a la mitad. Y ahora nos tocan 14 versículos que vamos a leer de Proverbios 19. Entonces, todo el que tenga su Biblia, ya sea que la enciendan o la abran, porque muchos lo que hacen es prenderla, en su teléfono, ¿no? Pues vamos a Proverbios 19 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros con este estudio. Cuando tengan ya Proverbios, me avisan. Los de la superioridad tecnológica no abusen, porque sí, no abusen, ¿no? ¿Ya? ¿Ya estoy? Bueno, pues está aquí. Si alguien se la puede dar, porque yo estoy acá y va a ser complicado que yo me acerque ahí. Sí, mira, las rojitas, esa exactamente. Deben saber que esta Biblia que te van a dar, brother, es la de nuestro matrimonio, ¿eh? Sí, es la que nos regalaron en el matrimonio, sí, exactamente. Entonces, está en el servicio, ¿eh? Está en el servicio. Bueno, entonces, vamos a empezar a Proverbios 19, ¿no? Shabbat Shalom a todos los que están lejos, a Rosita que está conectada, que estoy viendo que está por ahí. Francisco, fíjate, me decía Gladys que Francisco vive en Querétaro. Yo viví en Querétaro antes, cuando estaba en la Ciudad de México, cuando estábamos en México, mi madre igual, pero mi hermano vive en Querétaro, entonces sería muy bueno que se pudieran ir de acuerdo para guardar Shabbat juntos, hombre. Si de lo que estamos adoleciendo es de comunidades que tengan la misma emuná, pues Francisco, ponte en contacto con mi hermano Héctor, que también está en el grupo de Héctor Chaya. Entonces, Héctor Pérez Chaya, y ahí se ponen de acuerdo y se ponen a guardar Shabbat juntos, ¿no? Digo, de hacerlo separados, de hacerlo juntos, pues mejor juntos, ¿no? Entonces, bueno, Shabbat Shalom a todos, a Lucecita también, que está en Tucson, ella está fiel, a Lucecita siempre ahí con nosotros, muy bien, le amamos mucho y nos haría mucho gusto tenerla por aquí también pronto, ¿eh? Entonces, bueno, ya sin tanto preámbulo y tanto rollo, vamos a empezar. Proverbios 19. 19.1 dice: es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio.
Esto puede resultarnos muy sencillo y muy fácil, ¿no? Pero la realidad es que hay cosas que tenemos que observar. Otro proverbio que habla exactamente de lo mismo o muy similar es el 28:6. No lo busquen, yo se los leo. Dice, no deja, y este es el que este proverbio de 28:6 nos deja ver un poquito más claro el tema de lo que está hablando esto, ¿no? Porque fíjate, Proverbios 28:6 dice, es mejor ser pobre y portarse con integridad que ser rico y andar por el mal camino, ¿no? Y el que estamos leyendo de Proverbios 19:1 dice, es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. ¿Quién dijimos que era un necio? ¿Se acuerdan que dijimos que era un necio? Una persona que se aparta de los caminos de Dios. Sí. O sea, puedes saberlo, puedes saber las escrituras, pero no pones en práctica, ¿no? Exacto. Lo malo. Eso, exactamente. A diferencia del no creyente que no sabe nada, pues ese no puede ser un necio. Porque ¿cómo va a ser un necio el que no conoce? El problema es que el que sí conoce y decide seguir actuando bajo el mal, ese es el verdadero necio. Entonces debemos entender que el necio es todo lo contrario al que es sabio y entendido. Porque es el que sabio y entendido pone en práctica lo que ha escuchado y lo que le enriquece. Entonces, fíjate lo que dice, es deshonesto y necio. O sea, ya no solamente cae en la categoría de no decir la verdad, sino de ser necio en el sentido de no lo hago porque no quiero, porque no me interesa. Entonces, qué duro, ¿no? Está fuerte esta descripción, ¿no? Mateo, en el Evangelio de Mateo 16:26 encontramos, ¿de qué sirve ganar el mundo? Refiriéndose a la vida diaria, cotidiana, ¿de qué sirve tenerlo todo? ¿No? ¿De qué sirve hacer todo para tenerlo todo? Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Ahora, y dice, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? Cuando dice vida ahí, debemos entender que no está hablando de la vida cotidiana, porque si no, entonces, ¿de qué serviría ganar el mundo si eso se refiere como vida? Se dice, ¿de qué sirve ganar el mundo, lo que hay en esta vida, si me pierdo lo que hay en la vida eterna? Porque nosotros debemos considerar que no todo está en este mundo. Si nosotros vivimos solo para los afanes de este mundo, para satisfacer lo que nuestra carne pide, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, inclusive los deseos que pueden ser muy buenos, pero que cuando se desvían y no son bien enfocados se convierten en maldición para nuestra vida, ¿no? Como el que roba por el simple hecho de que, bueno, yo no tengo todo, ¿no? Yo tengo todo, pero pues quiero que mis hijos tengan un plus, porque en la escuela todo el mundo son con mucho dinero y yo no tengo para llevarlos a Disneyland y acepto algo corrupto en mi trabajo, como decíamos al mediodía, ¿no? Acepto algo en donde yo me corrompo con el fin de tener un mejor medio de vida. Pero eso sería necio, ¿sabes? Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, dice que lo que está haciendo es pecado, ¿no? Es ya conocer la falta y transgredirla de cualquier forma. Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros hagamos hasta lo imposible por satisfacer todas las necesidades, las comodidades y que no me falte nada, si eso está en contra de la voluntad de Dios? Y por ende, cuando yo muera, lo que viví en estos 60, 70, 80, 90, para los muy afortunados 100 años o 110 años de vida, fue lo único que viviste. Y entonces el día que seas resucitado en el último día y despertado cuando el Señor vuelva, lo único que será para ir para la destrucción eterna. Y no creo que eso sea lo que deseamos, ¿no? Deseamos estar en la voluntad de Dios, viviendo conforme a su voluntad, pero también que garantizará que no solamente viva bien y en orden en este mundo y en esta vida, sino que también no me pierda de la eternidad, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que el hombre quiera ganar el mundo entero si va a perder su eternidad? No sirve de nada, ¿no? Y fíjate, una eternidad con Yehoshua, ¿no? Con Dios, con nuestro Señor. Primera de Juan 2:16 dice, Primera de Juan 2:16 al 17 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, escuchen esto, nada de lo que hay en este mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida
Y podrías decir, oye, pero ¿qué pasa, brother? Estás muy loco, ¿no? Si en este mundo no es solo eso. No es solo arrogancia, no es solo malos deseos. Pero si tú te das cuenta, la naturaleza del hombre está tan torcida y tan chueca que de alguna forma siempre tendemos a caer en esas cosas cuando no hay una dirección correcta y adecuada. El hombre va a buscar siempre, ¿qué? Poder. Y cuando tiene el poder, va a buscar ejercer ese poder sobre alguien más o sobre los otros, ¿no? Entonces esto le va a llevar a tener malos deseos o no actuar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces habrá codicia, ¿no? Y entonces habrá arrogancia. Y fíjate lo que dice. Todas estas cosas no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo, ¿no? El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es bien interesante mirarlo desde este ángulo, porque no sé si te has puesto a pensar, pero hoy puedes estar aquí, mañana no. Y cuando tú moriste el día de hoy, o dentro de 70 años, o dentro de 30, y esto se nota más cuando, por ejemplo, tienes a tu artista favorito, ¿no? De música, la que sea, ¿no? Y te enteras que se murió. Ay, tan joven. Pues sí, pero ya se murió. Qué pena, ¿no? Uf, qué pena. Ya no le tocó más que morir. Pero entonces te das cuenta que ya dejó como un hueco, ¿no? Pero, ¿de qué le sirvió? Si desapareció. Ahora, si era creyente y tenía un entendimiento sano y claro con respecto a la emuná y a la voluntad de Dios, bueno, tiene de esperanza, ¿no? Pero el mundo se acaba. Las cosas se terminan. Y lo único que permanece para siempre es ¿qué? La eternidad, el vivir con el Señor. Ahora, yo te voy a decir algo, ¿no? La palabra dice que, y esto no está en mis notas, pero dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre he pensado que es como que si yo el día de hoy muero y duermo, en el último día, cuando el Señor nos despierte, nos levante, para ir a su presencia, será como si yo hoy hubiera cerrado mis ojos y los hubiera abierto al momento. Y tal vez dormí por 80, por 90, por 2000 años. Tal vez Abraham, cuando abre sus ojos, diga, oye, estuvo bueno el coyotito, ¿no? La cabeceadita que me di, estuvo buena, pero, ¡ah, caray! Si ya pasaron 4000 años, ¿no? Sí, los tiempos del ser humano no. Claro, exactamente. Entonces, fíjate nada más, yo preferiría despertar con el gran sabor de boca de decir, hice lo que debía hacer en mi vida para estar en la voluntad de Dios, a decir, hice lo que se me antojó y sé que voy a despertar para oprobio, condenación y juicio. Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Caminar conforme a su voluntad. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y un necio, ¿no? Entonces, vamos a nuestro proverbio 2. El 2 dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Fíjate, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Igual en sus Biblias dicen algo distinto, pero es lo mismo, ¿no? La idea es exactamente la misma. Entonces, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Yo recuerdo que en el trabajo en el que estaba yo, allá en México, hace muchos años, bueno, no tantos, ¿verdad? Hace algunos. Bueno, ya hace años. Entre los coordinadores que éramos, ¿no? Los que estábamos como liderando en la empresa, teníamos un dicho, y era que una persona con mucha iniciativa, pero sin conocimiento, era un peligro, ¿no? O sea, de nada valía tener mucha iniciativa, mucho entusiasmo, pero si no entendías de lo que se estaba hablando, lo que estabas condenado era a producir errores, al fracaso. De nada sirve tener muchas ganas de hacer las cosas si no tienes las instrucciones, si no las haces adecuadamente. De nada sirve que tú tengas un entusiasmo muy... Es más, inclusive, existe el entusiasmo espiritual, ¿no? Mucha gente que se entusiasma espiritualmente porque quiere actuar conforme a la voluntad de Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Hablábamos hace rato de todos estos gurús, los telegurús de internet ahora, ¿no? Que en el nombre de Adonai, o en el nombre de Hashem, o en el nombre de Mashiach,
Están haciendo barbaridad y media, enseñando cosas que no son ciertas, inclusive hasta brujerías y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sabes? El entusiasmo no sirve de nada sin conocimiento. Y no se refiere al conocimiento del mundo, ¿no? Sino al conocimiento que realmente te llevará a tener la certeza de estar caminando por donde debes caminar. El de la emuná correcta. Si no se tiene el conocimiento que proporciona, específicamente lo voy a decir literal, la Biblia, la Torá, las instrucciones de Dios, si no se tiene específicamente ese conocimiento en tu vida, vas a terminar cometiendo muchos errores. Muchos graves errores vas a terminar, ¿no? Muchos y graves errores. Fíjate, los cuales serán a causa de ¿qué? ¿Qué hablábamos en la tarde, al mediodía, se acuerdan, no? Sí. No es actuar por emociones, sino en un culto racional. No por las circunstancias. No por circunstancias, no por las olas de nuestra vida que hoy, el día de hoy están brutales y pareciese que estoy en medio de una tempestad y porque está muy mal la situación, yo empiezo a actuar también muy mal. Eso no sirve de nada. ¿Dónde está tu fe, tu emuná? Exacto, ¿dónde está el verdadero andar conforme a la voluntad de Dios? Cuando realmente se ve la casta, como se dice vulgarmente, ¿no? La casta del creyente se deja ver cuando la circunstancia es terrible, cuando las cosas están muy mal, pero tu fe no se mueve. Para nuestros ojos. Sí, para tus ojos, no. Es que inclusive no solo para nuestros ojos, en nuestra vida diaria las cosas están brutales, ¿no? No tengo para comer, tal vez me quedé sin trabajo, me corrieron del trabajo, no sé, me multaron, no sé, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Pero si yo actúo y respondo conforme a las circunstancias, entonces estaré viviendo conforme al entusiasmo sin conocimiento. Porque la palabra dice que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Qué distinto es vivir bajo una promesa como esa, que cuando dices, es que el mundo se me está cayendo a pedazos, Señor, sálvame. Pero si yo ya te dije en mi palabra que vas a tener aflicción, pero que tengas calma, que tengas paz y confíes, porque yo ya vencí. Y en ese vencer también está el hecho de que yo te voy a proveer, de que yo te voy a dar conforme a lo que necesitas en mi voluntad. Y lo hablábamos por los israelitas que estaban ahí pidiendo agua, desesperados, y hasta exigiendo y reclamando, y que hasta con el entusiasmo y con un espíritu de probando a Dios, ¿no? A ver si es cierto. Ya quiero ver que hay agua aquí en este desierto, ¿no? Y oh, sorpresa, llega así, claro, ¿no? Llega, pum, golpea la roca y dice, con la misma vara con la que yo le quité el agua a Egipto, ahora se las doy a ustedes, ¿no? Dios, no Moisés, sino a Dios mismo. Pero es que el pueblo estaba actuando bajo las emociones. El entusiasmo no solamente se refiere a ser muy guau, bien, adelante. No. Entusiasmo se refiere a emociones, ¿no? A ser entusiasta, a ser muy emocional. Sin conocimiento no vale nada, dice nuestro proverbio, ¿no? Dice inclusive, la prisa produce errores. Y date cuenta, cuando respondes rápido, hay error. Sé calmo para responder. No importa qué tan mal es la circunstancia. Fíjate, ahorita yo recordando en la empresa en la que yo estaba, donde decíamos que alguien que tenía mucha iniciativa pero que no tenía conocimiento, mejor era no tenerlo, porque era peor, ¿no? Resultaba peor que tuviera tanta iniciativa. También hacíamos una prueba que se llamaba inteligencia emocional, con una especie de cleaver. Bueno, es un cleaver, lo que se hace es una prueba en donde te hacen preguntas, ves cosas, como para ver qué tan loco estás, ¿no? Te van haciendo como ese tipo de preguntas y al final te sacan un resultado. Y la inteligencia emocional determina qué tan apto eres para responder en un momento de crisis, para responder correctamente, porque lo que buscábamos era gente que en medio de la crisis, en medio de que yo pudiera llegar y, bueno, no yo no, sino el jefe o quien fuera, decirle, el otro estuviera en calma, en paz y diciendo, calma, todo está bajo control. No hay nada bajo control, pero yo estoy bajo control, ¿me entiendes? Porque eso significará que no estás emocionalmente actuando de manera loca,
sino que emocionalmente estarás respondiendo conforme a lo que debes actuar. Y eso es lo que Adonai está pidiendo en nuestra vida. No respondas conforme al mundo. No respondas conforme a lo que el entusiasmo que tengas en ese momento o las circunstancias que estés viviendo. La inteligencia espiritual que Dios está pidiendo que tú tengas es la de responder conforme a las promesas que Él te ha hecho en su palabra. Ahora, si no conoces esas promesas, tal vez no vas a saber cuáles son. Por eso la importancia de nosotros ir conforme a lo que dice la Torá y buscar en medio de la Torá, que no significa otra cosa más que instrucción. La Biblia es la Torá, las instrucciones de Dios. Y en esas instrucciones, entonces, encontrar lo que es la respuesta a las circunstancias que nosotros vivamos para no seguir siendo esos entusiastas, ¿no? Con mucha iniciativa, pero que no llevan más que al error. Y terminan en pecado, y terminan en discusión, y terminan en lamentarse porque no debe haber dicho eso. Hice tanto daño. Mira, a veces es peor con lo que podemos decir con nuestra boca que agarrar una pistola y vaciársela a una persona, ¿me entiendes? Entonces nosotros debemos tener, primero que nada, esta inteligencia espiritual que el Señor nos está proveyendo a través de su palabra, que no es otra cosa más que el discernimiento, ¿no? La capacidad que Dios nos da para entender y hacer las cosas conforme a su voluntad, no conforme a nuestras emociones. En sus instrucciones está inscrito todo. Y esas instrucciones están en su palabra. Santiago 1:19. ¿Puedes leerlo? Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. Exactamente. Pero eso no se logra si no tienes una inteligencia espiritual, si no tienes discernimiento y si no tienes el conocimiento de lo que el Señor te ha provisto. Porque si no, el orgullo es quien domina en tu vida. Y el dominio del orgullo en tu vida te llevará a responder de las formas más bárbaras que te puedas imaginar, ¿no? Como lo que pasó, las circunstancias mostraron realmente lo que había dentro del corazón del faraón. Toda la brutalidad que salió del corazón de Faraón fue por eso. Claro. Las circunstancias se la pusieron a pelo. Dijo, ahora sí van a ver quién soy yo realmente. Claro. Y él respondió con mucho entusiasmo hacia lo que eran sus pensamientos y creencias. Pero no se puso a mirar y no hubo inteligencia en su cabeza y decir, ¿cuántos juicios han pasado ya? ¿Cuántas plagas? Como se le conoce normalmente. Ya llevamos 8. Misraim o Egipto está destruido. No queda nada. Yo creo que alguien que es inteligente y que tiene entendimiento debería haber dicho, oye, el Dios de ellos es verdaderamente poderoso. Yo creo que hay que empezar a actuar de maneras distintas, ¿no? Menudo corazoncito endurecido, madre. Claro, menudo corazón de este hombre, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. El orgullo lo lleva a tener el entusiasmo hacia su propia vida y no le conduce a otra cosa más que al error. Un error que le lleva a no otra cosa más que a perder inclusive al pueblo entero, a su ejército completo, a perderse como nación. Entonces fíjate lo que dice el proverbio que sigue, el 3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Acuérdate, siempre ten bien presentes los conceptos. ¿Qué era el necio? ¿Quién es un necio? El que hace el malo sabiendo lo que es bueno. El que conociendo a Dios sigue actuando como si no le conociese. El apóstata es un necio. El que hace las cosas en contra de la voluntad de Dios, aún conociéndola y habiendo palpado de él. Entonces, la gente arruina su vida por su propia necedad, por su propia forma de vivir en contra de la voluntad de Dios. Y después dice, es que es clásico, se enoja con Adonai, se enoja con Dios, ¿no? Clásico. No, Señor, ¿por qué no te lo llevaste, no? ¿Por qué no lo educaste? ¿Por qué no le enseñaste que no era bueno andar en drogas, no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Bueno, es una canción, ¿no? ¿Qué tiene? Ah, perdónenme, discúlpeme, gracias. A ver si... Ya, se apaga. Entonces, ¿no? Entonces, la realidad es, ¿por qué te lo llevaste, Señor, no? Oye, pero si nunca le enseñaste que andar tan tarde en la calle, que no debía andar en drogas, que tenía que tener control sobre el alcohol, tantas cosas, ¿no? De educar a nuestros hijos y después, te lo llevaste, Señor, no, se murió en un accidente de tráfico.
porque andaba hasta las manitas, ¿no? Por decirlo así. Y a veces vamos culpando a Dios de una forma en la cual es nuestra propia necedad la que nos está llevando a vivir las cosas que están sucediendo. Fíjate, Jacobo o Santiago 1:13 al 15 dice: cuando alguien se ha tentado, y esta frase de tentado, más bien es cuando alguien tenga esta cierta afinidad hacia algo, no diga que ha sido de parte de Dios, que no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios deseos. Perdón. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, se convierten en pecado. Es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Y a veces dices, bueno, no es cierto, yo no me he muerto. Espiritualmente, no te has dado cuenta que tal vez hay muerte. Empieza a gustarte eso. Y tal vez no en todas las áreas de tu vida, pero empieza a haber muerte en algún área de tu vida. Y entonces empiezas a encontrar inclusive hasta gusto y empiezas a vivir una vida de muerte espiritual. Que muchas de las veces te conlleva al pecado y a la muerte física también. No solamente a la muerte espiritual, sino la muerte física también se puede hacer manifiesta en ella, ¿no? Cuando el hombre culpa a Dios por su desgracia, da evidencia de que no conoce a su Creador. Porque fíjate, cuando el hombre culpa a Dios por su desgracia, da evidencia de que no conoce a su Creador. ¿Y sabes por qué? Porque su Creador es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente, ¿no? Entonces, cuando tú dices, Señor, tú fuiste quien me hizo este mal, estás perdiendo de vista que Dios todo lo sabe, todo lo siente y es omnipresente, que se encuentra en todas partes. Sería tanto como decirle, Señor, se te fue de las manos, se te escapó, lo olvidaste, ¿no? Fíjate lo que dice Salmo 139. Salmo 139. Dice así: Oh Adonai, oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Cuando me siento o me levanto, tú lo sabes. Tú disciernes de lejos mis pensamientos. Tú observas mi andar y mi descansar, y estás al tanto de todos mis caminos. ¿Y aún no está la palabra en mi lengua? Cuando tú, Hashem, ya la conoces bien. Me cercas por detrás y por delante y pones sobre mí tu mano. Eso está más allá de mi conocimiento. Es un misterio que no puedo comprender. Entonces, todo aquel que culpa a Dios por lo que le está sucediendo, después de haber arruinado su vida por su propia mano, es alguien que no entiende y no conoce a Dios. Es alguien que no sabe que Dios está en todas partes y que mucho antes de que su mano, o de tu mano, perdón, pueda llegar al punto en el que ya estás sufriendo, el Señor ya lo sabía, ¿sabes? Pero tu duro corazón y tu manera de vivir te lleva hasta ese punto. Fíjate lo que dice, Lucecita estaba poniendo, por eso cuando dicen que Yehoshua fue tentado, no es así, el enemigo estaba tratando de tentarlo, pero no pudo hacerlo porque Dios no tienta a nadie. Bueno, es real, ¿no? Esa es la realidad, el Señor ni es tentado ni tienta a nadie, porque eso es una cuestión meramente humana. Exactamente. Fíjate lo que dice el 4. Creo que hay un móvil por ahí, ¿no? Que está como vibrando, como una alarma o algo por el estilo. Sí, por ahí, pero bueno. Es que yo tengo un oído que... Sí, ¿no? Sí, yo traigo un oído de esos buenos, ¿eh? Bueno. Fíjate cómo dice Proverbios 14:20. Proverbios 14:20. Al pobre lo odian. No, perdóname, que no, ni siquiera hemos leído el 4 y ya estoy leyendo 14:20. Vamos a leer el 4 de nuestro texto base, que es Proverbios 19, que es el siguiente proverbio, ¿no? Ya está adelantando, ¿eh? Me pone a mí me sacó de onda lo del móvil Las riquezas, ¿qué dice el 4 del 19?
Las riquezas atraen muchos amigos, pero la pobreza los aleja a todos. Qué rollo, ¿no? Vaya amigos, ¿no? Si tienes con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, no? Fíjate lo que dice Proverbios 14:20. Ahora sí. El pobre lo odian hasta sus amigos. Fíjate nada más. Hombre, eso sí que no son amigos, ¿no? Pero al rico, todo el mundo lo quiere, ¿no? Le sobran las amistades. Y fíjate, en mi comentario yo les pongo que qué horrible es cuando eres aceptado e integrado a un círculo social o con amigos solo por lo que tienes. Mejor, ¿no? Solo. Teníamos un amigo en la pelotilla, en la cuadrilla, que era el que tenía pasta, entonces había que tenerle cerca. El Javi, ¿no? El famoso Javi, ¿no? Es la clásica, es la clásica. Al cual le das el avión, al cual le dices a todo que sí. El gordo, el flaco. Sí, pero con tal de que esté ahí, ¿no? Vaya amigos, ¿eh? Cómo la amistad del mundo es torcida. La verdadera amistad, la que proviene de Dios, no es así. Por eso Adonai le dice a sus discípulos, ya no les llamaré más mis discípulos, ni yo seré más solo su maestro, sino serán mis amigos. Serán mis amigos, porque la verdadera amistad no tiene esto, ¿sabes? La verdadera riqueza no es la que viene ni proviene de cuánto traes en los bolsillos, sino de lo que hay en tu corazón, de tu espíritu. La riqueza espiritual que tú puedas dar y tener y compartir es la que verdaderamente va a hacer la diferencia. Y esa es la que en el mundo, en este mundo torcido y perverso que hay afuera, no se valora, ni se observa. No se requiere. No se requiere, exactamente. Ese es un buen término. El 5 dice de Proverbios 19, el testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Y basta con leer Deuteronomio, o Devarim 19, del 16 al 21. Fíjate lo que dice, lo que es la Torá, ¿no? Las instrucciones de Dios con respecto a esto. Fíjate lo que dice. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso y si el testigo resulta ser falso y falsa su acusación y falsamente acusó a su hermano, entonces se hará con él, escucha esto, se hará con él lo que había pensado hacer con su hermano. Vaya justicia, ¿no? No, que cárcel, 10 años de cárcel porque me robó y mira aquí traigo un testigo y es falso el testigo y se descubre que no. Quien va a vivir los 10 años de cárcel que querías para esa persona, vas a ser tú. Ahora, eso tienes que transpolarlo a las cosas espirituales. Cuando nosotros hacemos las cosas buscando falsamente ir delante de Adonai. Hay que tener cuidado, Entonces se hará con él lo que había pensado hacer con su hermano, así quitarás el mal de en medio de ti. Y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie. Escucha esto, Y vas a decir, ay, ¿esto lo está diciendo Dios? ¿Eso es lo que Dios dice que tengo que hacer? No tengas compasión de nadie, escucha, Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, ojo, porque esto se vuelve si no lo tomas de manera correcta, esto se vuelve sanguinario, y te vuelves un inquisidor. En el nombre de Adonai, que es lo peor, ¿no? En el nombre de Dios. ¿Por qué crees que la Torah diga esto? Mano por mano, vida por vida. ¿Por qué? Si lo vemos bajo la estricta manera de mirar las cosas y bajo la óptica de la Torah,
fíjate lo que les pongo yo aquí, ¿no? ¿Es mejor perder un ojo? ¿Es mejor perder una mano? Inclusive perder hasta la propia vida que perderte eternamente. Es mejor que sea así de exigente y que sea así de fuerte, ojo por ojo, para que se erradique de ti el mal y entonces puedas vivir eternamente, que el que tengas tus dos ojos y con estos dos ojos que ven perfecto, te vayas al infierno. ¿Me entiendes? Es mejor perder una mano y entrar manco o cojo en el reino de los cielos, en donde el Señor me dará un cuerpo nuevo, con una naturaleza nueva, y volveré a tener mis ojos y mis manos, a no entrar por preservarlas. Tú date cuenta que cuando la Torah te diga este tipo de situaciones, no tengas compasión de nadie, no está pensando en que seas un inquisidor y sanguinario, sino que no tengas compasión del pecado y de la mala forma de actuar. Que para eso seas duro y estricto. Que para eso no tengas ningún miramiento ni compasión. Que contra el pecado seas rudo. Porque si no eres cómplice. Porque si no, te asocias al mal y terminarás en la muerte segunda, ¿sabes? Lejos de la voluntad de Dios. Esto significaría de otra manera que seas inflexible y agresivo contra el pecado. ¿No? Ahora fíjate lo que dice el 6. Vamos a nuestro proverbio 6. Son muchos, 19:6, así es, nuestro texto base es el 19. Son muchos los que buscan favores del gobernante, todos son amigos del que da regalos. Ya hemos hablado de eso antes, ¿no? Fíjate lo que dice Éxodo 23:8. Éxodo 23:8, que forma parte de la Torah que Moshe estaba hablándole al pueblo que le fue dada. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. ¿Se acuerdan que hace algunos proverbios estábamos hablando de eso? Sí. ¿No? Del soborno, ¿no? Yo doy esto y mira. Claro. Eso, ¿no? Que salgan mis papeles pronto, por favor, ¿no? Ahí te va el verdecito. Digo, aquí y en México también se dan los verdecitos, ¿no? Bueno, sí. Ahí está. Y qué mal hace esto, ¿no? Son muchos los que buscan los favores del que tiene poder, del que tiene la capacidad política, moral, social, ¿no? Todos son amigos del que da regalos. Deberíamos entonces interpretar: muchos son comprados por los regalos de quien mucho tiene. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Muchos son comprados por los regalos de quien mucho tiene. Y esto creo que es algo que nosotros que venimos de países como latinos, por ejemplo, ¿no? En donde viene la campaña del político y le empieza a dar un montón de despensas a la gente. O sea, comprar a la gente. ¿Sí o no? O sea, eso sucede. O sea, no, igual y México es el único país en el mundo donde sucede. No, yo sé que no. Claro. No, hombre. En todos. Perú, Ecuador, Guatemala, ¿qué te digo? México. O sea, es la cuna de todo eso, ¿no? Pero son comprados, ¿sabes? Y cuando la gente es comprada, no está ejerciendo su sano juicio ni su voluntad. Fuiste manipulado. Y ¿sabes? Cuando tú decides entrar en ese juego, pones en las manos, porque si alguien te compra para que votes por él, mira, vamos al ejemplo de por la política, ¿no? Que no es bueno hablar de política en casi ningún lado, pero pensemos en el tema de la política. Si tú tienes que recibir un soborno o fuiste comprado para poder votar por alguien, significa que esa persona por la cual estás votando no tiene nada que ofrecerte, ni quiere el bien para su pueblo. Quiere tu voto y hará lo que sea necesario para que cuando esté en el poder haga lo que se le dé la gana y no en favor de ti, porque tuvo que pagarte para que así fuera.
Y no podrás exigir nada. Y no podrás exigir a nada, porque ahora, es a lo que yo iba. Imagina ya, moralmente hablando, ¿cuál es tu posición delante de todo esto? ¿Eres cómplice? Eres un cómplice, pero aparte de eso, participaste y eres parte de la mentira. Y también tú mismo estarás llevando al fracaso. Al país o a la sociedad o a quienes... O sea, ¿te imaginas? Todos son amigos de los que dan regalos. Pero la realidad es que cuando se acaban los regalos, se acabaron los amigos. Y cuidado, porque entonces es cuando, como sociedad, empezamos a sufrir el hecho de, pues si votaste porque estaba bien guapo. No. Pasó en mi pueblo. En mi país, tristemente debo decir que en mi país también sucedió, y no hace mucho tiempo, solo porque estaba bien guapo. La gente votaba porque era bien guapo, ¿no? Porque tenía un copetito, así como el mío, mira ahorita, así del estilo, el copetes. Pero bueno, vamos a pasar a los siguientes proverbios, porque si no nos desviamos. Proverbios 19:7. Si es que este tema da para mucho, Los parientes del pobre lo desprecian, dice. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Qué triste, ¿no? Qué fuerte. Fíjate lo que dice Proverbios 28:27. Fíjate la visión de Proverbios 28:27 con respecto a esto. El que da al pobre, nunca a pobre llegará. ¿Escuchas lo que dijo? El que se niega a verlo, será maldecido. ¿Qué está diciéndonos? ¿Qué entendemos por esto? Yo les pongo como comentario que el ser pobre de muchas formas es aún más provechoso que el que lo tiene todo. Escucha, No con esto estoy promoviendo estas políticas de austeridad, ¿no? O que vivamos bien reventados todos sin nada porque es mejor ser pobre, ¿no? Y es mejor no tener nada. No. Es que si puedes... No, sí, ¿no? Clásico, ¿no? Si puedes compartir un pan porque tienes 2 o 3, que lo hagas. No, o sea, es que a Dios tampoco se agrada de que si tienes un pan, des el único pan que tú tienes. Claro, porque si no dejas a tu... Por eso siempre hemos dicho, fíjate ahorita lo que decía Eli, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a estas iglesias que te van y te piden que des hasta lo que no tienes. Hasta el alma. ¿No? Al alma que no tienes te piden, ¿no? Sí, ¿no? Hasta eso te piden, ¿no? Pero fíjate nada más lo que te voy a decir. La realidad es que nosotros siempre decimos cuando llega el tiempo de la ofrenda, ¿no? Oye, no definas tu ofrenda aquí, donde las emociones te mueven y donde la bonita alabanza te llevó a decir, tomen, no todo. O sea, es que eso no es así. ¿Qué pasa, no? ¡Qué locura! Tú tienes que definir en tu casa, ¿sabes qué? Solo voy a llevar 5 euros para la ofrenda el día de hoy, porque es lo que tengo. No hay más. Tengo 1 euro. Bye. Y ¿sabes? Yo no voy a dejar de dar de comer a mi familia por llevar la ofrenda, ¿no? Quedas bien. No, sí, claro. Claro, no, hombre. Si ya el que saca el manojo ahí de billetes dice, wow, pero ¿sabes? Esas cosas en la verdadera comunidad online no tienen por qué existir. Porque ante los ojos del Señor, ¿cómo eres visto? Claro, porque estás intentando comprar a Dios, ¿no? Imposible. Entonces, qué locura. Por eso dice aquí, el que da al pobre, nunca llegará a pobre. Fíjate, nosotros tenemos una política muy clara con respecto al diezmo. El diezmo que la Biblia te dice que tú debes de dar, jamás tiene por qué tocar a la iglesia, ni las arcas de la iglesia. Además, aunque sea un buenos días. Hombre, hay veces que es mejor dar los buenos días y una sonrisa alegre a alguien que darle algo, porque igual está súper mal, ¿me entiendes? Pero fíjate, con la parte del diezmo, por ejemplo, nosotros sabemos y entendemos claramente que los diezmos de cada quien deben ser ocupados para lo que dice la Escritura que deben ser usados. Para los pobres, para las viudas, para los necesitados, los huérfanos, inclusive el extranjero que no tiene nada, ¿no? Que tú ves un pariente que tiene necesidad y dice, Señor, ha puesto en tu corazón. Claro, tu hermano, tu familia en tu país o alguien conocido que sabes que la está padeciendo durísimo, ¿sabes qué? Vale.
Pero tú jamás vas a ver que en esta iglesia, tú llegas, ¿y tu diezmo? Tú sabes lo que haces con él. Porque el Señor te ha puesto... La primera persona de toda la iglesia que escucho decir eso. Bueno, Baruch Hashem por eso. Es que es verdad, Porque somos una iglesia bíblica. ¿No? En Brasil, por ejemplo, o sea, yo no he ido a muchas iglesias aquí. Sinceramente es la primera que yo vengo. Vale, sí. Bueno, Baruch Hashem, qué bueno. Aquí. Muy bien. Vale, aquí, Sí, sí, porque sí. en Brasil, o sea, mis padres son evangélicos, yo prácticamente nací en una iglesia, crecí así, yo Sí. conozco la palabra de Dios, intento dentro de mis limitaciones practicarla. Claro. Y bueno, pues en las iglesias que yo siempre he ido, siempre dicen, es que me da mucha rabia, hay que devolver lo Sí, que claro. es del Señor. Sí, claro. Y lo que es del Señor me lo pongo en bolsillo. Porque Y todos los diezmos al alfolí, esa ¿no? frase ellos no Claro. la acaban. Lo que es del Señor, pues me lo pongo en mi bolsillo. Porque ¿qué pasa? En las iglesias suelen hablar mucho de las bendiciones de Dios. Claro, Pero no toda la vida son bendiciones. claro. Y hablan mucho de eso, ¿no? Y Es este la famoso prosperidad. evangelio de prosperidad, ¿no? Eso es la prosperidad. Pero te voy a decir algo, que si nosotros vemos a la luz de la Torá, a la luz de la Escritura, bíblicamente hablando cómo deben ser las cosas, esto no tiene por qué ser así. Realmente... Hay un mal concepto de conveniencia muchas Claro, veces. es que este concepto Y lo se que ha hecho dicen- mal a favor de quien lo ha hecho, ¿me Creo que entiendes? dicen que todo trabajador es digno de su sueldo. Pero Claro. vamos a ver, o sea, es que usan esa parte de la Biblia. Ah, su claro, propia pero bueno, conveniencia. pero claro, es que él se está haciendo trabajador del Señor y entonces va a ganar su sueldo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No, sí, pero usan eso. Sí, lo ocupan, claro. Todo Claro. trabajador es digno de su sueldo. Pero bueno, en nosotros no caminamos de esa forma, porque entendemos la verdad de las cosas y sabemos que el que está aquí enseñando no lo está haciendo por ganar un sueldo. De hecho, me comentaban algunos hermanos, una hermana me comentaba... Por falta de conocimiento hay gente que va a la iglesia, vive en pecado y toma el vino y el pan ese. Claro, es que mira, la palabra misma lo dice, que por falta de conocimiento el pueblo perece, cae en el error, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final terminas por cometer el error. Hay una hermana que me comentaba hace poco que hay una persona que les lleva la palabra y que les cobra por llevarles la palabra. Así como oye, no lo voy a decir quién, ni voy a decir no voy a sacar nada a la luz porque que no tiene caso, pero simplemente la persona necesita cobrar para llevar la palabra. Yo digo, ¿cómo? ¿De en qué momento? Perdón, o sea, ¿cómo lucrar? Porque ahora la persona que a ti te está llevando la palabra, digamos yo que quiero ir a un lado a enseñar, a poder enseñar lo que se me está siendo enseñado, a que está necesitando la palabra, pero yo no tengo los medios económicos. Está en mí, en mi espíritu ir y enseñar. Yo no tengo, lo estoy pasando yo también necesidad, no tengo, y la hermana sabe, la hermana puede. Mira, hermana, yo quisiera que tú vengas a mi casa, pero yo sé que tú no puedes, y yo no puedo venir también de allí, de mi casa, a ir a la tuya. Pues yo te voy a pagar tu pasaje para que tú vengas. Eso es otra muy diferente, eso es una cosa totalmente distinta. Porque te lleva Sí, la palabra del Señor. porque era lo que yo le decía a la hermana, oye, pues no, yo creo que si ustedes salen a dar algo, bien, pero el momento en que no salga a dar, pues no. Y entonces el hombre dijo, cuando no salga para dar, pues no hay palabra, ¿no? Entonces, qué mal. Naomi, ¿querías decir tú algo? Que me acuerdo que en una iglesia que yo iba antes, me acuerdo que decía, no, está mal por no hablar del diezmo. Claro, o sea, pues es que eso es el deber ser de las iglesias de afuera, porque están manipulando un poco mucho la palabra. Y entonces terminan por hacer ¿qué? Terminan por convertir en un negocio la iglesia. Y entonces la iglesia en la que tú detectes que esto sucede, huye, sal corriendo. Yo una vez estuve hablando con un pastor de la iglesia y él hasta se enamoró conmigo y todo. Y después, ¿tú te acuerdas de él, el hijo de Tico? Bueno, y claro, pues yo tenía conocimiento de lo que significaba el diezmo. Y yo se lo expliqué a él. Y él dijo, pero es que vamos a ver, si es que yo le digo eso a la gente, a ver cómo yo mantengo mi iglesia. ¿Cómo decían Chavilor? ¿De qué? ¿Que mientras más qué? Entre más trasquiles a la oveja, más lana da. O sea, imagínate, mientras más trasquiles a la oveja, más lana da. ¿De qué Y hablamos? tiene muchísimo dinero y viaja a Estados Unidos. Claro, y mira, pues que es que de eso viven mucha gente en esto, ¿no?
Pero sabes, ahí te vas. Hay un mal Pero tú te vas a dar medio. cuenta que en realidad no está la emuná correcta ahí. Y el Señor habla del diezmo en su palabra. No hay Claro que Torah. sí, pero hay un mal concepto. Claro. Por bendiciones, el Señor te dará más de lo que. Y tú tienes que dar. Hay un mal concepto. Por eso, fíjate, por eso Proverbios 28-27 leíamos: el que da al pobre nunca llegará a pobre. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque el Señor responderá. Lo que dices tiene razón. O sea, interpreta lo del diezmo como si yo doy más, Dios me va a dar más. Claro. Y no lo interpretan como Dios me ha dado Es que ya está esto y pensando yo en su propio tengo beneficio. Como si esto fuera un negocio para con Dios. O como si estuvieras jugando blackjack con Dios, ¿no? Como veo, doy. Sí. Si yo te doy, tú me das. Si tú no me das, pues entonces yo no doy. Y lo correcto Pero es, eso no es lo que Dios dice me el ha dado Escrito. esto, me provee esto y yo tengo que... Ahora fíjate, ¿te das cuenta por qué mi comentario en lo de ser pobre en muchas formas es mucho más provechoso que tener mucho? Porque cuando tú tienes esta pobreza correcta y adecuada, no estás pretendiendo buscar nada más de lo que tú necesitas. ¿Me entiendes? Tal vez lo malinterpreto como pobreza, sino como entender lo que yo necesito y tener el conocimiento claro de lo que me es provechoso y de lo que me va a satisfacer y mis necesidades, no mis deseos ni mis caprichos. ¿Me entiendes? Cuanto más hablando de la Escritura. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobre de espíritu no significa que no tengas emuná y seas miserable en tu emuná, no. Significa que esta pobreza se refiere a humildad, que no tengas un concepto más alto de ti mismo, que no pretendas ni anheles ni busques tener más, ¿me entiendes? De lo que el Señor te da, que no tengas un concepto que no es de ti, porque entonces en ese momento empezarás a sufrir, ¿no? Cuando eres pobre, le pongo aquí, clamas y buscas más, mucho más desesperadamente a Dios, ¿no? Y sonará feo, pero esa es la realidad, ¿no? El pobre conoce su posición y se humilla. Y el favor de la misericordia de Hashem se hace en su vida, pero no así el que tiene mucho. El que tiene mucho y no ha entendido que es Dios quien se lo ha dado, sino que cree que es por su mucho talento, sus muchos, exactamente. Y entonces terminas por hacerte de ti tu propio Dios, ¿no? Entonces, vamos al 8 y dice: adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Escucha, los que atesoren el entendimiento prosperarán. Ahora, ¿por qué dice que adquirir sabiduría es amarse a uno mismo? ¿Se acuerdan de qué sabiduría estamos hablando? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Adonai, ¿no? Ahora, el temor a Adonai. Cuando hablamos de temor a Adonai, ¿qué entendemos por temor? Obediencia, reverencia, ¿no? Poner en su lugar a Dios, el lugar que nadie puede ocupar más que Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Ese es el temor del que la palabra habla. No es miedo, no es terror, no es estoy aterrado con Dios, ni todo el tiempo vivo pensando y el Señor estará contento. No, no. Es poner a Dios en el lugar en el que debe estar y entender que Él es el soberano y que Él es rey, ¿no? Entonces, cuando nosotros adquirimos sabiduría, estamos entendiendo y tenemos temor. Por eso dice, el que se ama a sí mismo es el que busca adquirir sabiduría. Esta sabiduría que proviene de lo alto. Porque, ¿sabes? Mientras más sabiduría de lo alto tenga en mi vida, más feliz voy a ser. Mejor viviré. Más completo voy a estar. Y luego dice, los que atesoran el entendimiento prosperarán. Pues claro, porque esta sabiduría te llevará ¿a qué? A entender lo que Dios quiere para tu vida. A entender lo que dice su escritura. Y empezarás entonces a vivir conforme a lo que dice esa escritura. A discernir. Y responderás, exactamente, a discernir para responder como dice la palabra. Hablábamos hoy en la tarde, ¿no? Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo, benignidad,
misericordia, amor. Estas cosas son el conjunto, ¿no?, de esta sabiduría. Esa es la sabiduría de la que está hablando aquí. Mientras más adquiramos esta sabiduría, seremos mejores y nos amaremos mucho más cuando tenemos estas cosas. ¿Cuál es lo contrario a esto? Soberbia, orgullo, altivez, envidia, maledicencias, ¿no? Arrogancia. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad el que busca adquirir la sabiduría que proviene de parte de Dios, el que busca tener en su vida todos los días y responder conforme a la paciencia, a la templanza, a la mansedumbre, al gozo, al amor, a la paz que el Señor nos enseña, esos, los que atesoran esas cosas, prosperan, ¿no? Ya sabemos qué clase de sabiduría es la que se menciona aquí. La sabiduría que proviene de parte de Dios, ¿no? Cuando amas a Hashem primero, todo lo demás viene por añadidura. Una cosita que me fijé. ¿Sí? Sí. Que tiene un poco que ver con algo que has dicho hace un ratito, que es el hecho de que hay muchas personas que viven con la Biblia y que tienen miedo, como tú has dicho, con miedo de Dios. Claro, O sí. sea, esa que ay Dios, no voy a hacer eso porque si yo hago eso me vas a castigar. Si una persona necesita de religión para que tenga el sentido de lo que es correcto y lo que no, no es una persona creyente en Dios. Claro, no hay emuná. Por eso nosotros no mencionamos, por eso nosotros cuando hablamos de el andar conforme a la voluntad de Dios y vivir, no decimos fe, ni decimos religión. Nosotros usamos la palabra emuná. Porque esto, la emuná, es exactamente el sentir correcto del creyente para hacia con Dios. No estamos hablando de una religión, que es la que te enseña a temer a Dios de una manera irracional, ¿no? Nosotros no tenemos ese temor de decir, es que Dios me va a castigar, porque sabemos que Dios no es un Dios que castigue. Sabemos que nuestras propias maneras de vivir y vivir fuera de la voluntad de Él nos llevará a tener nuestro propio castigo. Es que enseñan a que las personas vean a Dios como un inquisidor, como un dictador. Claro, Si claro. te portas mal, pues te da con el látigo. Claro, pero eso no es así. En la realidad esto no tiene ni pies ni cabeza para cuando tú miras a lo que dice la Torá, lo que dice Yehoshua, lo que enseñó. Se está dando con el látigo de tú mismo. Porque terminas dándote el látigo tú mismo. ¿Me entiendes? Terminas dañándote a ti mismo. Entonces, tenemos que entender que al final nosotros no vivimos conforme a una religión. Por eso es tan importante, ¿no?, entender lo que decíamos en la tarde. Nuestro culto, como dice Pablo en Romanos, es racional. Nosotros no tenemos un culto emocional que se basa en religiosidades, sino un culto razonado, un culto racional, en el cual nosotros entendemos quién es Dios, su posición, lo que nos ha enseñado y vivimos conforme a ello, para no responder emocionalmente. Porque las personas que viven así, con temor a Dios y que viven inclusive en el flagelo, ¿no?, son personas que no han racionalizado nada, que viven emocionalmente, que viven una religiosidad. La palabra religión propiamente se podría entender como religarte, buscar medios para volverte a hacer a Dios. Y eso no te corresponde a ti. Eso ya lo hizo Él en la cruz. ¿Me entiendes? Fíjate lo que dice el 9 del 19. Ya casi vamos a acabar. El testigo falso no quedará sin castigo, y el mentiroso será destruido. Bueno, ya hablamos de eso hace un ratito, ¿no? El 10 dice, no es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni un esclavo gobierne sobre príncipes. Sí, fíjate lo que dice, ¿eh? No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, pero tampoco que el esclavo gobierne sobre príncipes. En mi comentario les pongo, qué peligroso es que un necio viva lleno de lujos. Qué peligroso. Su condición de necio se agravará mucho más, mucho más,
acuérdate que el necio es el que conoce la verdad, pero elige la mentira por así convenir a su carne. Ahora imagínate que ese que ha decidido vivir así en la mentira, viva rodeado de lujos, satisfaciéndose. ¿Sabes? Eso es muerte espiritual segura. Ni hace falta lujo a veces, ¿no? Uf, ni hace falta el lujo a veces. Con tener Claro. un poquitín más Uy. se vuelve prepotente. Uy, sí. Con tantito, ¿eh? Decimos en México que te subes a un ladrillo Te mareas. y ya estás mareado, ¿no? Y ya estás mareado, ¿no? ¿Cuál igual de malo es? Fíjate, ¿cuál igual de malo es que el que vive, ¿no?, en esclavitud quiera gobernar sobre quien es libre? Cuando habla de esclavo, ¿a qué se refiere exactamente? Exactamente eso iba. Piensa tú en esclavitud espiritual. Imagínate que tú vives esclavo de la ira. Entonces, esclavo del pecado, prácticamente. Exactamente, esclavo del pecado. Imagina que eres esclavo de la mentira. Imagina que eres esclavo de la soberbia. Y entonces la soberbia te mantiene esclavizado y tú vives sirviéndole a la soberbia. Y haciendo, ¿vale? La pornografía, por ejemplo, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo, La crueldad, ¿no? que hay gente que La disfruta. crueldad que mucha gente vive, que es cierto. Cuando tú le sirves a algo, ¿no?, te conviertes en esclavo. Acuérdate que la palabra esclavo es lo mismo que siervo. De hecho, por eso la palabra niño en hebreo es lo mismo que esclavo o siervo. ¿Cuál es la característica de un niño? Un niño está sujeto a sus padres. Depende de su padre. Depende de su padre y no puede hacer nada si el padre no dice que lo que tiene que hacer. Literalmente es lo mismo que un esclavo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú vives para algo que te esclaviza, no conviene que tú siendo un esclavo de... ¿cómo se llama cuando quieres más? ¿Cuando eres qué? Cuando eres avaro, por ejemplo, o que ambicioso, codicioso, o que eres medio chueco y te quedas con los cambios, ¿no? Ladrón, lo que sea, ¿no? Y eres esclavo de eso y te pongo a gobernar sobre las finanzas de mi negocio. ¿Convendrá de verdad que un siervo esté como que gobierne sobre príncipes? Como dice nuestro versículo. ¿Convendrá verdaderamente que alguien que hace conforme a sus deseos, que no son los correctos, y que los mantiene como esclavo del pecado, gobierne sobre alguien? Pues no. No convendrá, porque entonces no habrá un criterio justo y terminará esa situación extremadamente mal. No puede haber autoridad en quien vive de forma corrupta, esclavo de alguna de esas situaciones que hemos mencionado, ¿no? Ahora fíjate, el 11 dice, todo esto es para pensarle, brother, ¿eh? Estos proverbios son para después llegar y releerlos otra vez y empezar a echarle coco, porque, ¿sabes? Hay tantas cosas que están colgando que a veces no entendemos a la primera, pero que conforme le vamos buscando... Ahora me he dado cuenta que soy esclavo. ¡Claro! Ese es el objetivo. Todos de alguna forma somos esclavos de algo, ¿sabes? Y tenemos que empezar a romper con la esclavitud de lo que nos ha mantenido sujetos a situaciones que nos llevan, ¿sabes a qué? A no vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero qué bueno, Baruch Hashem, bendito sea Dios que así es. ¿Sabes por qué? Porque no nos quedamos estáticos, sino que empezamos a crecer, y a crecer espiritualmente, y a caminar conforme a su voluntad. Y entonces empezamos a ser provechosos, primero para nosotros mismos, y enseguida vamos a empezar a ser provechosos para quien nos rodean. Ese es el objetivo, brother. Le diste al clavo. Ese es el objetivo, ¿no? Fíjate lo que dice el 11. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Qué difícil es esto. Vaya si es difícil. Qué difícil es ser sensato, no perder los estribos y ganarse el respeto de la gente pasando por alto sus ofensas. En otro versículo dice, ascuas de fuego sobre su cabeza pondrás, ¿no? Claro. O sea, como
llegará un punto en donde esa persona se sentirá ridícula a sí misma Sí. porque te ha hecho tanto daño y tú no respondiste, sino que hiciste lo que te correspondía hacer. Y entonces al final esa persona terminará con su cara de qué tontería la vida. Recientemente eso. Sucede. Y más de lo que imaginamos. Mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Fíjate lo que dice Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escuchen esto, contra su hermano, será culpable de juicio. Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, será culpable ante el concilio. ¿Se acuerdan qué es necio? Si tú le dices a tu hermano necio, le estás diciendo, conoces la verdad y aún así vas por la libre. Cuando ni siquiera es cierto, ¿no? Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego, ¿no? Nada fácil de entender ese tipo de situaciones, ¿no? Ni mucho menos de vivir. ¿Para quién le puede resultar fácil esto? ¿No? ¿Para quién le puede resultar fácil el ser tan sensato, ¿no? Tan sensato que no pierda los estribos. Que no respondas ante ¿cómo se llama? Ante el oprobio o ante el que te estén diciendo. ¡Qué difícil! Claro que no es nada fácil. Fíjate, les pongo yo aquí, nada fácil es entender esto y vivir conforme a ello, o para vivir conforme a ello hay que morir. Es la única forma, a nuestra propia carne. Hay que morir a nuestros propios deseos. Hay que morir a nuestro orgullo. Matar la soberbia, brother. Matar el orgullo. Para poder tú tragarte la ofensa de alguien de enfrente y no responder. Uf, es complicado. Meterte en la cabeza, ¿no? Porque carnalmente, como hemos sido criados o como hemos sido, muchas veces quiere levantarse y siempre me sale en la cabeza, ¿no? El Señor, estas cosas las hago porque tú has tenido misericordia de mí y porque tú me estás enseñando, yo me callo, Señor, para darte gloria a ti. Claro, Porque por amor, obediente a ti. por amor a los de enfrente. Tengo que hacer esto de lo que tú me enseñas, porque es complicado. Muy Pero difícil. para una mala respuesta hiriente, Claro, una respuesta apacible, calma. claro. La blanda respuesta La blanda respuesta. aplaca la ira, ¿no? Así es. porque Así te- es. En mi caso, yo, por Así como, ejemplo, hago eso, sí. Lo malo es que me autodestruyo después. Es como una manera de soltar. Claro, pero es que aquí es donde nosotros tenemos que aprender a hacerlo conforme a la voluntad de Dios. No, porque mira, tenemos que entender algo que hemos dicho muchas veces aquí. El orgullo no solamente se manifiesta de manera... Los psicólogos dicen que hay orgullo positivo y orgullo negativo. El orgullo positivo, que no tiene nada de positivo, pero se refiere hacia el lado derecho, por decirlo así, es la soberbia, la altivez, ¿no? El orgullo, esto que te mantiene inflado. Pero el orgullo negativo también existe y se llama conmiseración. ¿Se llama qué? Conmiseración. Cuando tú te conmiseras a ti mismo o haces algo sería como esta falsa piedad, ¿no? La falsa piedad también es un orgullo negativo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo callado, pero no lo hago con el propósito correcto, que es por amor al de enfrente y por obediencia a mi Señor, sino lo hago como un mártir de mí mismo, termino por hacerme daño. ¿Entiendes? Y entonces eso es lo que se denomina falsa piedad, ¿no? Que yo soy piadoso, pero al final termino por lamentarme por haber hecho o haber cometido esa piedad porque en mi corazón no estaba. Entonces nosotros tenemos que empezar a calibrarnos con respecto a ello para nosotros no vivir el orgullo, que también es igual de malo, negativo que positivo. Tan malo es alguien que es soberbio, altivo y orgulloso y que tiene una ínfula altísima, que el que se conmisera y justifica cualquier cosa a causa de la miseria que vive. ¿Entiendes? La falsa piedad es eso. Y debemos ser muy cuidadosos de ellos, porque si nosotros detectamos que al momento en el que yo callo, no respondo, después se convierte eso en dolor,
y en afición a mi vida, entonces algo estoy haciendo mal. No lo estoy haciendo con el propósito correcto ni la manera adecuada. Pero eso es normal, brother, porque le pasa a todo el mundo. Tenemos que empezar a conocer, a practicar, porque acuérdate, decíamos en la tarde, ¿no? Qué bueno hubiera sido que hubieran venido en la tarde para que luego lo oyes en el Face, porque está ahí en el Face, ¿no? Decíamos, ¿no? La universidad de Dios no es como ir y meterte en un aula 4 años para conocer lo que tienes y cómo tienes que vivir. La universidad de Dios es el día a día. Y se aprende todos los días. Y los exámenes son como los exámenes sorpresa que tanto odiábamos en la escuela. Oye, hay examen sorpresa y tú, ¿cómo? No, si no sé nada, pues ahí está el examen. Y toma, reprobabas, ¿me entiendes? O pone a alguien, como decimos antes, como dije antes, ¿no? Que te puede poner alguien en tu vida cercano. Claro. Que nosotros mismos, como personas, no nos vemos como somos, que el de frente sabe cómo somos, porque no podemos vernos como somos en realidad. Pero el Señor puede poner en tu vida a alguien cercano que es idéntico a como somos nosotros para tratar con nuestro carácter, con nuestra humildad, con nuestra mansedumbre, para empezar a ir afinando que eso no es bueno para nosotros. Claro. Me pone a alguien cercano que tiene todo eso que yo tengo. Claro. Entonces me va a ir afinando. Eso. Como el hierro, dice. Hierro con hierro se aguza, ¿no? Así es. Para que empiece a quebrantar nuestro orgullo. Porque igual es una persona que es la palabra igual 6 años, 5 años, o puede ser en cuna de la palabra naciste. Claro. Igual yo no, pero otros sí. Pero eso no hubo en tu vida. Entonces, por eso no hay mansedumbre en tu vida, por eso no hay templanza en tu vida. Claro. Porque de repente en tu hogar hubo tranquilidad con tus padres, con la gente que te rodea. Pero igual te casaste, o igual te fuiste a un trabajo y tu compañera de trabajo pues es así, y que es para pelear, es para que te quite el shalom, es para que tengo que ir a trabajar con esta que no, Señora, iba afinando, y te ha puesto ahí por algo, para afinar tu carácter, para que la afine. Para que entonces empieces a desarrollar lo que Dios te está enseñando. Fíjate, Lucecita preguntaba, ¿no? Estaba leyendo ahorita que decía Luz, decía, ¿no? Que por qué dice que el que ama y lo toma por hijo lo azota. Pues claro, porque el que ama corrige. No es una mala traducción, está bien traducido. El que ama corrige. Y el que ama y toma por hijo lo azota. ¿Sabes por qué? El azote siempre lo vemos como algo negativo. Pero la corrección es buena. Porque si no hay corrección, entonces se desvía el joven. Si no hay corrección adecuada. Por eso Dios, cuando nos toma por hijos, por eso yo les decía, ¿no? En la tarde, cuando estábamos hablando de el pueblo de Dios que estaban ahí reclamándole a Moshe, ¿por qué no nos da agua Dios? Y a ver si es cierto que nos va a dar agua. Ellos no se saben hijos de Dios. Pero Dios sí sabe quiénes son sus hijos. Y el que es su hijo es reprendido por Dios para que no siga siendo el mismo. Y sí le azotará. Y sí le corregirá con el fin de que, ¿qué? De que esa persona deje de ser lo que es, para caminar conforme a la voluntad de Él. Entonces, ¿has recibido azote de parte de Dios? Gloria a Dios, ¿eh? Porque malo cuando no recibes corrección de Dios, porque significa que Dios ni te volteó a ver. Mejor que recibas corrección de parte de Dios, porque eso significa que estás en sus ojos. Y si estás en sus ojos... Si el Señor lo reprende, es como si fuese un bastardo. ¡Claro! Porque el Señor reprende a quien es su hijo, ¿no? Les pongo yo aquí como comentario final del versículo que estábamos leyendo. El ser humano, casi por regla general, por norma general, se mueve de forma orgullosa, no piadosa, ¿no? La sensatez de la que habla nuestro proverbio, que estábamos leyendo, es más bien el conjunto de dones que nos provee Dios a través de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como se le conoce, ¿no? Que no es otra cosa más que su santidad manifiesta. Por eso dice la mente de Cristo, ¿no? Que debemos tener la mente de Cristo, que no es otra cosa más que la santidad de Dios, la que nos lleva a vivir de manera adecuada y correcta. La santidad no es traer una aureola, como te presentan allá afuera, ¿no? O vivir casi flotando, ¿no? Impoluto, no. Es vivir conforme a su voluntad, respondiendo y actuando de la manera correcta. Y muchas veces tendrás que corregir, y corregir fuertemente. Pero eso no significa que no ames, sino porque amas, corriges, tal y como Dios lo hace
en tu propia vida. El amor incondicional es peligroso. Uy, es que no, sí, mira, ese famoso amor incondicional es un amor humano, que no es otra, pues es que no es el verdadero amor. Eso ni siquiera es amor, es puro orgullo. ¿Me entiendes? El amor ese que amor incondicional, de que, o sea, no, el único amor incondicional que yo conozco fue el de Mashiach en la cruz. Que no te pidió nada, brother, para ir y morir en la cruz por ti, claro. Ese es el amor del cual nosotros debemos aprender y deberíamos replicar y buscar hacer como él. Porque el amor de hombres y entre hombres, o sea, me refiero entre humanos, es muy complicado, ¿no? Primera de Pedro 3:17 dice: porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. ¿No? Mejor hacer el bien, aunque sea padeciendo, ¿no? Mashiach nos puso el ejemplo. Él sufrió, el oprobio, haciendo el bien. El 12 dice, ya terminamos, faltan 2 versículos más. El 14 acabamos. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El enojo del rey es como el rugido del león. Yo decía, no. Cuando estabas estudiando este versículo, ay, no sabes qué trabajo me costó. ¿Cómo explicas esto? El enojo del rey es como el rugido del león. Pues sí, majestuoso, ¿no? O sea, siempre que el rey se enoja, ¿no? Es fuerte, es hasta impacto, ¿no? Pero su favor es como el rocío sobre el pasto, dice, ¿no? O sea, de bonanza. Fíjate lo que dice Proverbios 22. Y eso lo intento explicar un poco mejor. El terror de un rey es como el rugido de un león. O sea, la forma en que el rey puede ejercer terror hacia la gente será como el rugir de un león. Yo no quiero verme frente a un león rugiendo, ¿no? El que provoca su ira, fíjate lo que dice, el que provoca su ira arriesga la vida. ¿Cuántos podrían ponerse delante de un dios? Delante de un rey, perdón. Delante de un rey, ¿no? No, cuánto menos delante de Dios, brother. Y querer hacer tu voluntad y hacer lo que quieras, inclusive burlarte. Estaría en riesgo tu vida, ¿no? Tu cabeza estaba, pero siempre como en riesgo, ¿no? Mas nosotros, les pongo yo aquí, sabemos que la ira de Mashiach es para quién. La ira de Cristo es para quién. Para los enemigos de Dios. Para los que han decidido vivir fuera de su voluntad. Para Hasatán, inclusive. Para Satanás y para todos estos que se desviaron y fueron los ángeles que fueron caídos junto con él. Para ellos es la ira de Dios. Mas con nosotros, con los suyos, él es como fresco rocío. La bonanza, ¿no? El bien y la bondad. El 13 dice, el hijo necio es una perdón, es que es la dislexia, ¿ves? Lo que hablamos de la dislexia. Es una calamidad para su padre. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como gotera continua. Y esto hay que explicarlo, ¿no? Esto hay que explicarlo, porque es que siempre que hablamos de mujer y de esposa, no nos quedemos solo con que es la mujer la que puede ser gotera continua. Hay hombres que se pueden convertir en gotera continua. Sí, sí, claro. Hombres y mujeres, ¿no? Claro. Así como el hijo necio, siempre pensamos en ese varón loco que... No, la hija necia también es una calamidad para su padre o su madre, ¿no? Tanto como el esposo o la esposa que busca continuo pleito, se vuelve tan molesta como una gotera continua. ¿Alguien ha tenido una gotera en su casa? Vale, ¿no? Dios, ya. O sea, es peor cuando es en el colegio, porque si te toca en tu pupitre y te está cayendo todo el tiempo ahí, ya estás harto, ¿no? Bueno, pues te mueves en tu casa, no puedes mover. Bueno, igual, ¿no? Pero igual y tampoco te puedes mover, ¿no? Porque justo está la gotera en donde no puedes moverte y está en la cama o lo que sea. ¿Cuán molesto puede ser? Pues así es, ¿no? Como gotera continua, quien busca pleitos todo el tiempo, quien busca hacer el mal todo el tiempo. Fíjate lo que dice Proverbios 15:20. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio,
Pensemos en sabiduría, contrarrestando al necio, ¿no? Porque lo contrario, el antónimo del necio es el sabio. Entonces, fíjate, el hijo sabio hace feliz a su padre y el hijo necio hace infeliz a su madre, ¿no? Pero fíjate lo que dice más. El hijo necio pone triste a su padre. En Proverbios 17:25 dice: el hijo necio pone triste a su padre y le amarga la vida a su madre. Que es fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque en realidad la necedad siempre va a llevar ¿a qué? A muerte, a infelicidad. Y acuérdate, no tiene que ser física, ¿no? Cuán horrible, les pongo yo en mi comentario, es no poder degustar del regalo que Adonai nos ha hecho a través del matrimonio. ¿No? Porque es un regalo. Porque el orgullo y el ego no nos lo permite ver. Claro que hay gracia en el matrimonio. ¿Matrimonio o matricidio? Bueno, para muchos puede resultar matricidio cuando no entienden el plan y el propósito de Dios para sus vidas y el por qué el Señor lo permitió, ¿no? Y por qué el Señor lo ha puesto delante. Porque es que vas a ver ahorita el que sigue, ¿eh? El proverbio que sigue es como dicen aquí, es donde la mata, ¿no? Dicen aquí en España, ¿no? Ahí es donde ya llega la parte álgida del asunto, en donde es lo bueno. Fíjate, ¿eh? Les leo primero mi comentario, ¿no? Cuán horrible es no poder degustar del regalo que Dios nos da cuando estamos casados en nuestro matrimonio. Cuando no pensamos más que nosotros mismos y el orgullo no nos lleva más que a darnos cuenta que por lo que no podemos estar con esa persona o tenemos tantos conflictos con esa persona es porque no aprendo a ceder. Esa persona y yo mismo, ¿no? No somos capaces de ceder y no somos capaces de vivir conforme a la voluntad que Dios nos ha puesto y las cosas que Dios nos ha dado para entonces vivir con lo mismo que decíamos, templanza, mansedumbre, gozo. O sea, aplicar eso en el matrimonio. Mira, mi esposita está adentro enseñando a los niños, pero ya me estará haciendo así de... Así es, ¿no? Claro, porque aquí no existen matrimonios de estos de chocolate y de Barbie y Ken. Eso no existe. Es mentira eso. ¿Sabes por qué? Porque no hay mejor, ¿cómo se llama? Horno en el cual se moldean las mejores piezas que en el matrimonio. Digámoslo como es, ¿no? No hay mejor hornito para moldear esa pieza de barro tan preciosa que el matrimonio. Pero ¿sabes qué pasa? Que para que este horno funcione, tiene que estar dos. Cediendo, y dos amando, dos con templanza, dos con gozo, dos con mansedumbre, ¿no? Y esto aplica para hombres y mujeres, ¿eh? Nada de que solamente para un lado. Esto aplica a todo aquel que el orgullo, les pongo aquí, ¿no? Es su manera de actuar y de vivir. Cuando habla del necio, ¿no? La gotera continua. El dolor para la madre o el padre. El que es orgulloso termina por ser gotera continua. Termina por ser calamidad para sus padres. Al cabo, con la persona que va a pasar la vida de los clientes, estás dentro de una tormenta y estás mal con él, ¿cómo vas a resolver el problema? Exacto. O sea, tienes dos problemas, tenía uno y ya tienes dos. Mira, eso es cierto, ¿no? Antes tenías un problema, pero ahora tienes dos. Porque no has comprendido que es la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Imagínate estar en un barco, en medio de una tormenta, y que con la única persona con la que estás ahí, que es la que tiene que mover el cabo para que se la vela, o esto y otro, no le hablas, no te entiendes. Terminarán muertos, perdidos, ahogándose, ¿no? Terminarán mal, ¿no? Entonces, Proverbios 21:19. Fíjate lo que dice el Proverbios 21:19, ¿eh? Es mejor vivir en el desierto que convivir con mujer u hombre peleonero y agresivo. Pues claro, mejor el desierto, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que significa vivir en un desierto? No es cualquier cosa vivir en un desierto, ¿eh? Donde la escasez es la constante,
donde el frío por las noches es terrible y el calor y la sed de día se vuelve imposible al estar. Pero eso es mucho mejor que estar con una persona que es rencillosa, peleonera, agresiva. Porque esa persona no tiene Adonai. La persona que vive de esta forma no tiene Adonai. La persona que de continuo está peleando, haciendo el daño, buscando el defecto, chinchando, como dicen, ¿no? No conoce a Dios. No conoce a Dios. Y si lo conoce, no lo pone en práctica. ¿No? Como la frase que decimos aquí de, ¿estás contento? Sí, pues comunícaselo a tu cara. Bueno, pues es igual. ¿Cómo? ¿Conoces a Dios? Comunícaselo a tu vida, porque no parece, ¿no? Decimos mucho esa frase aquí, ¿no? Es como comunícaselo, porque, ¿no? Pues sí. Y fíjate, Proverbios 27:15. Como gotera continua, ¿no? En tiempo de lluvia es la mujer o el hombre que siempre discute. Fíjate mi comentario, les pongo cómo hace 27:15. Como un techo perforado en tiempo de lluvias. Es que es mi proverbio. Es mi proverbio arreglado, ¿no? ¿Cuál techo perforado en tiempo de lluvias, no? El agua que cae empapa todo. ¿Has tenido verdaderamente alguna? ¿De verdad has tenido una de esas que son inarreglables, inquitables y que no te dejan? Yo me acuerdo que en Veracruz viví en una casa en donde había una gotera terrible que por más que se arreglaba no se quitaba y estropeó todo lo que había alrededor. Se pudrió la madera de donde caía, se echó a perder el mueble donde estaba. Era mejor cambiarlo todo, ¿eh? Pero es que no era mi casa, entonces el dueño no quería hacer nada. Pero, ¿sabes? Así es la mujer o el hombre rencilloso. El hombre iracundo o la mujer iracunda que siempre está buscando pleito. Termina por acabar con todo. Y ya vamos por nuestro último versículo ya, el 14. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna. Escucha, pero solo Adonai puede dar una esposa comprensiva. Ay, papá, este está bueno, Solo Adonai puede dar una esposa comprensiva. Ahora, si estoy dando, está bueno está con todo, Veíamos en el capítulo pasado, ¿se acuerdan? En el 18 veíamos. Proverbios 18:22 decía: ¿hallaste esposa? Has hallado el bien. Has alcanzado el favor del Señor. ¿No? El 18:22 dice eso. ¿Has encontrado esposa? Pues encontraste el bien. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La aplicación de esto último que acabo de decir, de nuestros proverbios que vemos, ¿no? Es aún más gráfico todavía. Porque en aquellos días solamente te dice, hallaste esposa, hallaste el bien. Pero aquí te dice que la esposa en el cual hallaste el bien y has alcanzado el favor del Señor, no es cualquier esposa. No alcanza educar a tu hijo o a tu hijo para darle principios con cosas materiales. No alcanza. ¿Cómo debe de ser instruida una persona para que se convierta en esa bendición cuando hallaste esposa y hallaste el bien? Porque no cualquier esposa es bien. Y no con cualquier persona hallaste y alcanzaste el favor del Señor. No. ¿Y esto por qué? Porque, fíjate lo que les pongo yo. Pero solo estando en Adonai y casándose con una mujer o casándote con un hombre de Dios que camina conforme a su voluntad, se cumple el verso anterior. Porque tú no puedes pensar que una mujer que vive bajo sus deseos y bajo su carne y bajo su forma va a ser bendición de Adonai. Solo porque es esposa, solo porque es matrimonio. Sería tanto como engañarnos, ¿no? La realidad no es esa. Es como cuando dice que Yehoshua hizo buenos todos los alimentos. Y es como decir yo y pensar, bueno, pues entonces ya puedo comer cerdo y gambas.
Porque el Señor lo hizo bueno, no. Lo que es comida. Y aquí te está hablando lo mismo. El matrimonio correcto y verdadero de parte de Dios es el que es conformado por un hombre y una mujer de Dios. Un hombre que camina conforme a la voluntad de Dios y una mujer que camina conforme a la voluntad de Dios. Ahí es cuando verdaderamente encontraste el bien. ¿No? Inclusive Pablo lo dice, no lo tengo el versículo aquí, pero el Pablo lo dice, ¿no? Si la mujer que tiene un esposo incrédulo no se separe de ella, porque el hombre santifica a la mujer, pero si se da cuenta que no va a poder con él, porque en verdad es un hombre atroz y no tiene nada que ver con la voluntad de él, que se separe, porque mejor es estar sola que estar con alguien que le destruya. Entonces, el verdadero regalo y la verdadera bendición y hallar el favor de Adonai no es en cualquier matrimonio, porque el matrimonio en sí no es la cuestión, sino que cumpla con las expectativas de lo que Dios ha hecho. Ahora, el matrimonio en sí es algo que Dios instituyó y que ya en sí mismo debería entenderse que debe haber lo mínimo para decir, amo a esta mujer y es para toda mi vida. Y porque le amo no le voy a dañar. Y porque la quiero y porque le amo, la cuidaré y haré lo necesario y viceversa a la mujer. ¿No? El que ha encontrado una esposa que camina junto a su marido, halla el bien. ¿No? Sin Hashem, el matrimonio es una lucha sin piedad. ¿Has visto estos rines de lucha campal, no? Donde hay tres, cada uno querrá tener la razón. Así es, el matrimonio sin Hashem es un ring de lucha campal, en donde todo el mundo querrá tenerla, donde los que estén dentro querrán tener la razón siempre, aunque no la tengas. Pero cuando está el Señor, Sin mansedumbre, sin templanza, sin nada. tener que sujetar. Así es. Porque el Señor te ordena eso y te vas a tener que sujetar. Exactamente. Me acuerdo muy siempre a Nere cuando con lo de la comida le dijo a David, mira, yo no sé si esto es verdad o no, pero te voy a hacer caso. Porque sé que lo que tú estás haciendo, estás buscando el bien para nosotros. Pero nada más no sea, porque entonces te vas a ver cómico, ¿no? Pero la realidad es que ella dijo lo que era correcto. Voy a hacerlo por obediencia, porque sé que estás buscando el bien para los dos, ¿no? Si no, eso es un ring pitch, ¿no? Eso es un ring pitch, ¿no? El que conoce a Adonai buscará obedecerlo en todo y será como una bendición para su matrimonio. Ambas partes. Amén. Pues hasta aquí lo vamos a dejar en Proverbios 19. Ya seguiremos después en el próximo encuentro, el próximo estudio. Y bueno, pues vamos a terminar. Shavua Tov a todos. Muy buen inicio de semana, ¿no? Y pues saludos a todos allá en América, porque lo están viendo también en América. Todavía es Shabbat. Shabbat Shalom para ustedes. Ya nosotros se nos ha acabado el Shabbat desde hace muy buen rato. Fíjate, dice Sandro, la misericordia y la gracia del Señor Yehoshua HaMashiach siga flotando en ustedes. Shavua Tov. Mi Sandro, te mandamos un abrazo fuerte, brother. Todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Shavua Tov. Ledro.